La fidelidad, un principio y una virtud que debe ser importante en todos los seres humanos. Si fuéramos fieles, tanto entre nosotros mismos como seres humanos, pero sobre todo para Dios, esta vida sería diferente. Hoy hablaremos de la mayordomía. Dice, somos mayordomos de Dios a quienes se nos ha confiado tiempo y oportunidades, capacidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Vamos a leer Salmo 24.1, donde nos daremos cuenta que todo, absolutamente todo, nosotros mismos somos de Dios, nada nos pertenece. Dice Salmos 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí está muy claro, todo es de Dios. Vamos a seguir leyendo para ir comprendiendo qué es la mayordomía. 1 Corintios 4.1. 1 Corintios 4.1. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Te puedes preguntar, ¿por qué dice misterios de Dios? ¿Tú te has preguntado alguna vez cómo un árbol es capaz de dar un fruto? Y muchos árboles diferentes frutos. Son misterios que le pertenecen a Dios. Así que Él nos da de todo lo que hay en el mundo, nos los regala a cambio de que nosotros seamos fieles con Él y que cuidemos su creación. Por eso aquí dice, así pues tengamos los hombres, o sea, los seres humanos, por servidores de Cristo y administradores, que cuidemos, que seamos buenos administradores de los misterios de Dios. Y así como un árbol puede dar un fruto que para nosotros como seres humanos puede ser un poco difícil o un mucho difícil, increíble de saber cómo es que da el fruto, esos son los grandes misterios y bondades, misericordias de Dios para el ser humano. Entonces aquí nos dimos cuenta en Salmos 24.1 que todo es de Dios, y en este versículo que debemos ser buenos administradores, que cuidemos lo que Dios ha creado. Dice, y somos responsables ante Él por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Aquí está muy claro que dice que tenemos que ser responsables de cómo empleamos lo que Dios nos da. Vamos a leer 1 Pedro 4.10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. O sea, multiforme quiere decir o sea, multiforme, muchas formas de darnos bendiciones, muchas formas de darnos tantas cosas. Nos da la vida, nos da la salud, nos da el mundo bello, nos da nuestros hijos, nos da a los animales, nos da... ¿Qué no nos da Dios? Todo nos lo ha dado con la condición de que nosotros solamente le reconozcamos como nuestro Creador y que le sirvamos. Vamos a ir leyendo para entender más aún sobre la mayordomía. Dice 1 Corintios 4.2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por eso les hablaba al principio de la fidelidad. Lo importante de ser fiel a Dios. Cuando nosotros no conocemos a Dios, y esto que digo de conocer es algo muy importante, porque podemos decir que creemos que hay un Dios, pero no le conocemos. Hoy yo tengo el privilegio de conocerlo. Hoy yo puedo decir con plena seguridad que Dios me abrió los ojos y que yo puedo verle. No físicamente, pero espiritualmente. Yo tengo una comunión con Él. Yo trato de llevar una vida conforme Él me la está pidiendo. Y trato de ser fiel con todo lo que me pide. Así que conocer a Dios es muy importante para poder obedecerle. Cómo obedecer a alguien o amar a alguien que no conocemos, que no podemos ver, aunque sea con nuestros ojos espirituales. Entonces aquí dice, así pues tengamos... dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel a Dios. Pero hay que conocer a Dios para poder entender de qué se trata todo esto.
Reconocemos el derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a Él y a nuestros semejantes, y mediante la devolución de los diezmos y las ofrendas que damos para la proclamación de su evangelio y para el sostén y desarrollo de su iglesia. Fíjense, aquí nos hace un poquito énfasis en que sí es nuestra responsabilidad reunirnos en una iglesia, porque Dios quiere que participemos en la iglesia, que seamos fieles para devolverle, porque nada es de nosotros y nosotros no le estamos dando nada a Dios, le devolvemos lo que es suyo. Y Él pide que le devolvamos los diezmos y las ofrendas. Sí es cuestión de que Él dice, tú me puedes dar lo que tú desees de ofrenda. Pero una cosa te digo, que ser fiel para Dios, regresando lo que le corresponde y siendo dadivoso en las ofrendas para Dios, para la proclamación del evangelio, Dios te bendice, te multiplica ese dinero. Aun cuando yo no conocía a Dios, mi dinero era multiplicado porque siempre traté de manejar mi vida y la de mis hijos. Eso no estoy diciendo con esto que no me equivoqué, metí muchas veces las patas, como decimos coloquialmente, pero por ignorancia. Pero hoy entiendo que porque traté siempre de irme, llevando mi vida por medio de los principios y valores, es que Dios multiplicaba mi dinero. Hoy me doy cuenta que ahora que soy fiel para regresarle lo que le corresponde, y porque me preocupa que en verdad alguien más conozca el evangelio, por eso es que ofrendo y diezmo, porque es mi deber como cristiana y porque en realidad todo es de Dios. Dios nos da de todo lo que tenemos, nos dice: el 90% es tuyo, regrésame el 10%. Fíjense qué trato tan conveniente para nosotros. Él solo quiere que le regresemos, no que le demos, porque no es de nosotros nada, sino que le devolvamos el 10% de todo lo que Él nos da, y Él multiplica ese dinero, no doblemente, muchas veces triple y hasta más, porque Él dice que te da en abundancia cuando tú eres fiel con Él. Y ahorita lo vamos a leer. Malaquías 3, 8 al 10. Este versículo está un poquito fuerte, pero es necesario que se hable con la verdad para poder obrar de manera correcta. Dice Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Eso está diciendo Dios. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, contesta Dios. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí está hablando de los hijos de Dios, de todo aquel que quiere servirle. Los demás, por obvias razones, se van a perder, no son llamados hijos de Dios. Entonces la Biblia está dirigida a los hijos de Dios, porque los que no quieren nada con Dios, pues obviamente se van a perder, y nada de lo que está escrito aquí ni quieren, ni les gusta, ni les interesa. Así que esto es para quienes se consideran cristianos y quienes dicen ser hijos de Dios. El Señor está diciendo que es nuestro deber regresarle el diezmo, porque dice que el hombre le ha robado. Repito, cuando nosotros estamos en ignorancia de la palabra de Dios, Dios pasa por alto eso. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento y queremos seguir haciéndonos los tontitos, por llamarlo de alguna manera, es entonces cuando Dios empieza a tomar en cuenta todo lo que hacemos. En la ignorancia Él pasa por alto, pero cuando conocemos ya no. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme. Esas son palabras de Dios, miren qué bonito. Y probadme, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y les derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y de eso yo puedo dar fe. Dios ha bendecido mi manera, no solamente económicamente, también lo ha hecho sobre todo espiritualmente. Hoy le conozco, hoy conozco su palabra, hoy entiendo lo que Él quiere de mí, hoy sé que si yo permanezco cerca de Él, en oración, en el estudio de la Biblia y llevando esa palabra a los demás, yo sé que si yo permanezco cerca de Él, porque me dejo guiar por su Espíritu, yo sé que seré salva. Y esa oportunidad se nos da a todos, no es solamente yo. No lo estoy diciendo para vanagloriarme ni para
no sé, no lo estoy diciendo por eso, lo estoy diciendo porque yo puedo decir ahora y ser testigo fiel de que Dios no miente, y Él dice que si tú le crees y si tú le devuelves todo lo que le corresponde, Él te dará hasta que sobreabunde, y así lo ha hecho en mi vida. Dice 1 Corintios 9:14. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El dinero, el diezmo que se lleva a la iglesia es para sostener a los pastores que se están dedicando a llevar el Evangelio. Tú podrás decir, eso es pura robadera porque en todas las iglesias, tú tienes razón en muchas cosas, pero también hay una cosa cierta. Si Dios está ordenando que llevemos el diezmo porque le corresponde, y las personas, los pastores, los líderes hacen mal uso de ese dinero, eso Dios se los cobrará. O sea, quiere decir que serán juzgados y se perderán por haber robado a Dios. Pero yo estoy cumpliendo, en este caso hablando de mí, yo estoy cumpliendo con lo que Él me está ordenando, así que yo devuelvo lo que es de Él, y entonces Él se encargará de quienes hacen mal uso de ese dinero. Pero ese dinero es para proclamar el Evangelio, y ese dinero se les paga a los pastores que hablan con verdad. A los que se están mintiendo, están robando. Pero si esa persona está hablando verdad presente, está hablando la verdad del Evangelio, esa persona es digna de recibir el salario porque se está dedicando a la proclamación del Evangelio, a las cosas de Dios. Marcos 12:41. Marcos 12:41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Aquí está Jesucristo presente, ahí en la sinagoga, donde dice que la gente llevaba mucho dinero al arca, o sea, a la alfolía, donde debe estar el dinero de Dios para un buen uso. Como mayordomos, ser fieles a Dios y utilizarlo de manera correcta. Si no lo hacen, ya será cuestión de ellos y ellos pagarán las consecuencias. Pero uno debe de cumplir con lo que Dios está ordenando. Y fijarse bien que ese dinero sea depositado en manos correctas. Y como ya les digo, como nosotros no conocemos a las personas tal cual, pero procurar que hacerlo de manera correcta, no al hacerlo por hacerlo, sino decirle a Dios que nos guíe para poder saber a dónde enviar ese dinero. Más bien, o sí, a dónde enviar, a dónde depositarlo, porque es dinero que se debe usar para la proclamación de la verdad, no de predicar mentiras o medias verdades. Así que es necesario que nosotros devolvamos diezmos porque le pertenece a Dios, y ofrendas, algo que salga de nuestro corazón para agradar a Dios y para que Él, y no para eso, porque Dios ya nos ha dado bastante. El hecho de tener vida ya es bastante. El hecho de tener a nuestros hijos, a nuestros nietos ya es bastante. Pero cuando digo, porque Él mismo lo dice que si tú regresas todo eso, que Él te dará hasta que sobreabunde. No dar porque Él nos va a dar, sino porque ya nos dio, porque ha bendecido nuestra vida y porque seguirá bendiciéndola aún más cuando tú eres fiel. Marcos 12:41 y 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando una persona regresa o da ofrendas o regresa el diezmo que le corresponde a Dios, si lo da de mala manera por cumplir o porque se siente obligado, es mejor no darlo, porque Dios no recibe nada que sea de mala manera. Dice que cada quien dé como ha propuesto en su corazón. Cuando tú te gozas en regresarle a Dios lo que le corresponde, entonces Él te bendecirá. Si va de mala manera, ese dinero se va a perder, porque Dios no recibe sacrificios de mala manera, ni cosas que se hagan para Él por cumplir, sino con el agrado, con el amor, porque es para Dios. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Cuando una persona se aferra de lo que tiene, del dinero, de que te da miedo que te lo quiten, que te lo roben, malgastarlo. Hay gente que tiene dinero acumulado a montones, a millones, a miles, no lo sé, que tengan cuentas bancarias muy grandes y no gastan o
o no comparten nada con eso, eso se llama egoísmo, se llama codicia. Y cuando uno obedece lo que Dios ordena, en este caso hablando de la mayordomía, regresándole los diezmos que le corresponden a Dios y dándole ofrendas para la manutención de los pastores que predican la verdad y para sostén de la iglesia, cuando se hace de buena manera es que Dios bendice, cuando no, Dios no recibe nada de eso. Y dice que eso nos ayuda a que el egoísmo salga de nosotros y la codicia. No aferrarnos a cosas materiales, sino al amor de Dios, y Dios transformará la vida de quien haga eso, de quien se aferre de Él, no de las cosas materiales, no de las cosas del mundo, sino de las cosas de Él. Dice Mateo 6:33, y buscad primeramente el reino de Dios, o sea, buscar a Dios, buscar su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, Dios te bendice hasta que sobreabunde. Dice, el mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad. Cuando un hijo de Dios mira que otra persona es fiel regresando los diezmos, las ofrendas a Dios, y que Dios bendice su vida, uno como prójimo, como ser humano, te alegras del bien de los demás, del bien de aquellas personas que están regresándole a Dios lo que le corresponde. Dios nos manda amarle primeramente a Él, para que cuando le amemos a Él, Él nos enseñe a amar a los demás, a nuestro prójimo. Y eso lo leeremos en Mateo 22:39, donde cuando Dios nos hace que amemos a nuestro prójimo, todo cambia. Y entonces va el egoísmo, la codicia, la envidia y todas las cosas que vienen de Satanás. Eso va saliendo del ser humano y va entrando los dones del Espíritu Santo que se encuentran en Gálatas 5:22, para que vayan y lo busquen y vean cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y cuando esos dones están en el ser humano, que todo es un proceso, claro que sí, es un proceso, en unos más rápido que en otros, pero es un proceso. Y cuando un ser humano tiene esos dones, entonces ya le pertenece por completo a Dios, porque se deja manejar, se deja guiar por el Espíritu de Dios. Mateo 22:39. 22. Dice, y el segundo es semejante, o sea, el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a las personas, tratándolos de manera como te gustaría que te trataran a ti, buscando la manera de ayudar, una palabra, un abrazo, una ayuda, no sé, con tantas cosas pequeñas que podrías ayudar a las personas, y grandes también, si tienes la posibilidad de hacerlas, las haces. Pero cuando muchas veces, una palabra, un abrazo, la ayuda económica, si puedes darla, esa persona puede mirar el mundo de otra manera. Cambias la perspectiva de esa persona. Y entonces ella ve de otra manera la vida, y eso la hace salir adelante. Entonces es importante ser buenos mayordomos de Dios, manejar todo lo que Él nos ha dado de una manera equilibrada, de una manera correcta, de una manera con amor. Y es entonces cuando Él bendecirá todo lo que tu mano toque, todo lo que tu mano se proponga hacer. Dios lo bendecirá porque tú estás siendo fiel con Él y con los demás. Este es un tema un poquito diferente a las cosas de Dios, pero muy importante también, porque si no somos fieles, igual nos perderemos. Que Dios te bendiga.